Y el tema que propuse a la doctora Diego es un tema propiamente hablando, un tema académico sobre todo. Es un asunto que afecta a la religiosidad, a los sentimientos íntimos, a la herencia familiar, a las costumbres regionales, pero yo lo que les propongo aquí es otra cosa. Es presentar la Santa Capilla del Pilar, así llamada de forma inveterada, sobre todo a partir del siglo XVIII, que es cuando se construye la actual Santa Capilla, y recordar por qué existe la Santa Capilla. Y principalmente poner ante sus ojos eso que he llamado ocultas armonías de este edificio singular, que construyó la devoción local y regional, pero también la nacional, porque hubo una importante aportación económica e intelectual en forma de talentos de la corona de España, del rey Fernando VI. El relato de la venida de María, Madre de Jesús, en vida a las orillas del Ebro para confortar a Santiago, hijo del trueno, mote evangélico que se le pone no por engrandecerlo, sino por el mal genio que tenía, que es otra cosa que solemos ignorar, pero se le llama hijo del trueno porque está todo el santo día tronando, ¿no? El relato es muy tardío. Ya saben que la aparición se sitúa tradicionalmente en el año 40 de la era, es decir, en la primera mitad del siglo I, recién fundada Zaragoza, como quien dice, en la segunda generación de lo que los historiadores creemos que es la fundación de la ciudad. Pero esa noticia del 2 de enero del año 40 es una noticia también muy tardía, del siglo XVII, y obedece a la visión de una monja de clausura, Sor María Jesús de Ágreda, que no abandonó nunca el convento que fundaron sus padres en su villa soriana natal. La primera versión, les decía, escrita, que se conserva, del relato de la venida de María viva antes de su muerte o tránsito o dormición o asunción. Hay muchas maneras de denominar un fenómeno con el que la tradición hagiográfica tiene dificultades. ¿Y cómo va a morir María? ¿Y cómo va a no morir? Pero ¿cómo va a morir si la muerte deriva del pecado original, del cual estuvo exenta desde su concepción según dogma eclesiástico del siglo XIX y creencia muy anterior? Entonces se recurre a eufemismos tales como dormición o tránsito, etc. Este relato está en latín, escrito en un códice, en unos folios que quedaron en blanco al final, y se conserva en el archivo del Pilar, a cargo del canónigo archivero de las dos catedrales, de Isidoro Miguel, y de una competente archivera, Esther Cazorrán. Y allí se puede leer con toda facilidad, es una letra de hacia 1299, una frase que es la que quiero yo aquí destacar, que es la que convierte al Pilar en una clave de seguridad perpetua para la ciudad hasta el fin del mundo. Y según ese relato, eritque pilare illud, y ese pilar del que te estoy hablando, es María la que habla Santiago, in loco isto, en este lugar, usque infinem mundi, hasta el fin del mundo. Et Christum colentes, y cultivadores de Cristo, nunquam ex ac urbe deficien, nunca habrá déficit, nunca faltarán en esta ciudad, mientras la columna que os dejo esté allí. Esto forma parte del primer relato y de ahí derivan muchas cosas que luego nos interesarán desde el punto de vista constructivo y espacial, tales como que la columna no se puede mover. Esta hoja doble que les ha repartido la Universidad Senior es para que la guarden y la aprovechen cuando acabemos. Es un compendio de cosas que vamos a ver aquí. No me salió ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Está inédito,
y por lo tanto se lo ofrezco como primicia impresa, necesariamente en color, porque en blanco y negro se acumula la monocromía y se vuelve ininteligible. Este es el primer documento laico en donde se menciona a Santa María del Pilar, y es un documento municipal que se lee también perfectamente, está muy bien conservado. No estoy acertando con lo que quiere hacer. Y de él cuelga un sello de cera que contiene el primer escudo conocido de la ciudad de Zaragoza. De manera que hay, para un archivero, para un documentalista, una vinculación muy significativa. Dice, hombre, algún sello anterior habrá de Zaragoza, que fue conquistada por Alfonso el Batallador en la Navidad de 1118, y está usted hablando de 1290 y muchos. Sí, bueno, pues no conservamos ningún sello del escudo urbano, que como ven, y he puesto a mano derecha, tiene anverso y reverso, está muy hermosamente cuidado. Hay un león, que un heraldista nos diría, pero no es un león rampante como el que tiene la ciudad ahora, es un león pasante. Y en el reverso están las murallas de la ciudad, rematadas por una cruz, y el león en miniatura debajo. El león, en cuyo origen no nos podemos meter ahora, pero sepan que es del reino de León, está vinculado al Pilar por ese documento municipal que da ciertas facilidades a lo que por primera vez se denomina Iglesia de Santa María del Pilar, no la columna, etc. Bueno, pues esta es la pieza. Y ahí está el detalle. He marcado con una flecha vertical a mano derecha las líneas en las que aparece esa mención y he subrayado las dos palabritas, pilar. Esa es la primera vez que a la columna se le llama pilar. Durante mucho tiempo la liturgia mariana de Zaragoza no ha tenido gran categoría. Hubo que esperar bastante para que Roma concediese la fiesta, digamos, de primera clase. Y se le ha llamado María a columna, pero no hace muchos años se ha adoptado por parte de la liturgia romana la denominación de pilar. La denominación popular ha pasado a ser ya denominación litúrgica, y ahora en las misas se la menciona de esa manera. Este pilar grande, grandote, sin las torres, esta es una foto que ya ha pasado de 1870, y ven ustedes el pilar que se quiso construir inicialmente, con 4 torres muy poco altas. Después se cambió la idea por el que conocemos todos, pero este ya es de bien avanzado el siglo XIX, cuando se decide elevarlas. Y ven ustedes la de la puerta alta, se llama así la que está aguas arriba, y puerta baja la que está aguas abajo, en la Plaza del Pilar, en la fachada sur del templo, opuesta al río, ya se está alzando a falta de los chapiteles. Pero alguna vez me han preguntado en esta foto, pero esa torre cuadrada que se ve a la izquierda, eso no puede ser la Azuda. Digo, no, es una torre del Pilar. O sea, que estuvo desde el 18 que se hace la Santa Capilla, es más largo que las obras del Pilar. Eso ha sido frase hecha en Zaragoza durante mucho tiempo, porque en efecto fueron generaciones y generaciones de espera y de contribuciones económicas de toda clase. Este es un pilar que ya ha conocido el veterano que les habla. Las 2 torres del norte, financiadas por el matrimonio Urzaiz-Sala, se acaban de construir en 1961. Yo ya era un mocito que se había recién matriculado en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay una historia que circula por los muchos recovecos de esta vieja ciudad bimilenaria, que atribuye a la sensación de culpa que tenía doña Leonor Sala, esto no hay quien lo acredite, pero no es inverosímil, porque su padre fue el alcalde que autorizó la demolición de la Torre Nueva. Y en virtud de eso y con el tiempo,
el matrimonio sin hijos que formaron el señor Urzaiz, un andaluz de muy buena planta, a menudo con sombrero cordobés, y doña Leonor decidieron construir las torres que llevan los nombres de sus santos patronos. La de aquí es Santa Leonor. Y en el año 61 se acabaron con chapiteles semejantes a los que ya se habían colocado en las dos torres del sur. Esta bonita infografía que está firmada y el nombre de cuyo autor no he logrado descifrar porque me hubiera gustado decirles, pero la fuente de la que la he tomado no lo expresa, y la verdad es que tiene mucha gracia y mucho sentido de los volúmenes. Lo que quiero enseñarles en esta diapositiva es en qué sitio extravagante y excéntrico está la Santa Capilla. Lo he marcado señalando en rojo esa cúpula. Dice, bueno, pero ¿a quién se le ocurre poner lo principal de la devoción de un templo de estas proporciones, de 120 y tantos metros, que cuesta generaciones construir y que es heredero de otros excéntricamente, es decir, lejos del centro y sin estar en ninguno de los ejes principales del edificio? Bueno, ese pilar no se puede mover, ya lo hemos visto, ¿no? Y loco isto, en ese sitio, es lo que dice la tradición gótica. Y por lo tanto, los custodios de la columna y de su templo se han empeñado siempre en que no se violente lo que dice esa tradición, por tardía que sea. Esta recreación es del pilar románico. Le hemos pedido al artista, que amablemente ha accedido, que derribe 2 paredes del claustro para que podamos fisgar en su interior. Y allí creemos que estuvo un pequeño edículo, un templete, una capilla, en donde se daba culto a Santa María la Mayor de Zaragoza, cabeza de las iglesias de la ciudad, como la llama un peregrino, en el siglo IX. O sea, bastante antes del siglo XIII. Hay por aquí gente que pasa en el 9 y en el 10 y le dan este nombre al templo. No es de Santa María del Pilar, ni se menciona la columna, pero hay una Santa María la Mayor, que no es un nombre raro en la cristiandad. En Roma también hay una basílica de Santa María Maggiore, ¿no? Bueno, ahí estaba la imagen sobre su columna, una imagen que necesariamente tuvo que ser otra que la que hay hoy, porque la que hay hoy es una imagen de estilo borgoñón, por lo tanto gótica, fechada en el primer tercio más o menos del siglo XV, y estamos hablando del pilar románico. ¿Y por qué sabemos que había un pilar románico? Hubo otro antes del románico, fue el de la cristiandad tardocristiana y goda, el de la cristiandad que mandó a hacer los sarcófagos de Santa Engracia, que son del siglo IV. Pero claro, de que hubiese entonces en el local, en el solar, en la ubicación de lo que hoy llamamos templo de Nuestra Señora del Pilar, y antes fue Santa María la Mayor, no tenemos noticia. Sí de que ahí había un templo en época goda, en la época de San Braulio, recientemente objeto de menosprecios por los que no saben quién fue Braulio de Zaragoza, porque si lo supieran no hubieran vetado su nombre en una festividad característica. Hay un pedazo del templo superviviente que se guarda en el Museo de Zaragoza, que es un trozo de un cancel, o sea, una especie de verja de piedra que separa el presbiterio de la nave donde están los fieles, y se conserva en el museo a buen recaudo, pero no era el templo románico, eso vino después. Ese templo godo fue el que pervivió durante la dominación musulmana, cuando Zaragoza, Saracosta para los godos, muda en Saracusta para los árabes. Esa iglesia sabemos que mantiene su culto porque los peregrinos que les decía antes la llaman Santa María la Mayor y le dejan mandas, pequeños legados, ¿no? Hay uno que viene de Barcelona, Moción, sabemos cómo se llama. Tenemos una pieza de esa iglesia, que es el crismón, que he puesto aquí en esta foto y en el que no me puedo detener, pero sí que quiero que sepan que está en la G, la X griega, inicial de Christos, Cristo, el ungido,
esa P, que es una R mayúscula griega, más la J, son las dos iniciales de Grestos. Pero hay además una S abajo. Es un crismón que tiene al Espíritu Santo, como el de Jaca. Y a la izquierda y a la derecha, arriba, a modo de balanzas en los palos de la J, están las letras alfa y omega, cuyo significado en este auditorio no tengo que explicar, el principio y el fin de todas las cosas. Y luego lo que es difícil de descifrar, pero se ha descifrado. Hay un colega, Juan Francisco Esteban Lorente, ha medido cuántas volutas hay ahí, cuántas clases de estrellas y palmetas, cuántas hojas tiene cada una. ¿Quiere decir algo que una tenga 12 y otra tenga 8, otras tengan 7, que las volutas sean 23? ¿Cuántas hay alrededor del crismón propiamente dicho, encerradas en esa especie de cenefa circular? ¿Querrá decir algo esto? Sí. Quiere decir, no es un caso excepcional ni rarísimo. Hay otros crismones en Zaragoza, hay 2 crismones románicos más a la vista, aunque no nos demos cuenta, y tiene una significación que ayuda muy bien a conjeturar el ambiente mental, el pensamiento de los constructores de lo que hoy llamamos el pilar románico, aunque no se llamaba el pilar, como ya les he dicho. Este podía ser el aspecto reducido a los volúmenes esenciales que tenía el templo en esas épocas de altomedievales. Antes del pilar de Forment, para entendernos, el del gran retablo mayor del 16 que tenemos ahora, podía ser una cosa de este tipo, que hicimos. Heraldo encargó estas cosas al departamento universitario que se ocupa de reconstruir en gráficos de aspecto tridimensional. Cuando les das unos datos, pues después los corrigen los historiadores o los expertos, pero al final adquirimos una idea muy precisa. Esas torrecicas que hay en el ábside se ven bien en una vista de Zaragoza del siglo XVI que se conserva en Viena, de un pintor de Felipe II que hizo una panorámica preciosa de la capital del Ebro. Bueno, pues con esos datos recomponen los que manejan la informática adecuadamente lo que los historiadores les pedimos que hagan. Y así debió de estar en algún momento el sitio en donde se veneraba la Santa Columna con la Virgen encima, que debió de estar en otra forma de la que está ahora, porque antes del siglo XV, como les digo, es imposible que haya una Virgen labrada en madera del aspecto y características que tiene la Virgen del Pilar. Les marco con un triángulo en blanco en donde estaba la imagen tan venerada después. Esto es un milagro, porque a veces los devotos y buenos conocedores de la tradición pilarista enfocan los milagros del Pilar, sobre todo en Calanda, que es casi a mediados del siglo XVII. Este milagro, que está pintado en una sarga, es decir, en una tela, en una especie de lienzo que se conserva en el Pilar y que está fechado en torno a 1490, cuenta un milagro más o menos obediente a una realidad que cada cual podrá evaluar, en donde una familia que viene de Mallorca y que pierde en la travesía marítima a su hijo, vestido de modo característico con unas botas o unas medias rojas, y desesperan de encontrarlo. Pero se encaminan a Zaragoza, piden a la Virgen del Pilar que lo salve y lo encuentran al niño sano y salvo en el puerto fluvial de Zaragoza, como puede verse en esta narración que simultanea todos los sucesos. Está la madre emocionada, dispuesta a abrazar a su chaval. Al fondo, a la derecha, se ve la imagen de Nuestra Señora con el niño en brazos sobre una columna, y el fondo se supone que el de la izquierda es Palma, pero el fondo de la derecha es una representación de la ciudad de Zaragoza
cuyas murallas aparecen en primer plano. O sea que la tradición de milagros del Pilar es más antigua que Calanda, aunque Calanda fue particularmente espectacular como suceso, atestiguado por profusión de gentes que dijeron conocer a Pellicer con una pierna y luego lo volvieron a conocer con dos. Con dos piernas en sentido anatómico-biológico, no con una prótesis de alguna clase que simulase, ¿no? Ese es el gran milagro que hace muy famoso al Pilar, pero antes ya había estas devociones. Y una de las grandes devotas de Santa María del Pilar de Zaragoza es la reina de Navarra, doña Blanca, casada con el hermano del rey de Aragón, que luego será rey de Aragón él mismo, Juan II, el padre del rey católico. Y la primera cofradía que conocemos que se funde en honor y devoción de Nuestra Señora de Zaragoza, la funda doña Blanca de Navarra, con un lema completamente piadoso y lleno de fe. El lema de la cofradía es "a ti me arrimo". La reina se arrima pues porque ha librado a su persona de enfermedades, y ella desde su corte de Pamplona o de Olite, en fin, son cortes nómadas, funda esa cofradía. Y vamos a la Santa Capilla. Estos son los antecedentes de esta devoción, muy resumidos y a saltos, pero con los que espero haberles dado una idea relativamente precisa de qué es lo que provocó que uno de los monumentos más sutiles, exquisitos, delicados, bien pensados, calculados al milímetro y diseñados con precisión por lo que hoy llamaríamos un equipo multidisciplinar, a cuyo frente hubo un arquitecto de dotes extraordinarias, ¿por qué hay aquí una Santa Capilla que como decía don Federico Torralba, que en paz descanse, si estuviera en Roma sería mucho más famosa por su condición excepcional? Pudo ser así. No sabemos a quién atribuir este boceto tan un poco complicado y muy alto, desproporcionado. Unos dicen esto tiene que ser de Pablo Diego Ibáñez, que era un jesuita que sabía hacer estas cosas, o de Domingo de Yarza. Los Yarza son una dinastía de arquitectos, heraldo aparte. La rama principal está trabajando, que sepamos, documentadamente en Aragón de forma ininterrumpida desde el siglo XVI. Siempre hay, y ahora también, un arquitecto Yarza, aparte la calle y demás, pero siempre hay un Domingo de Yarza, José de Yarza, Fernando de Yarza, Domingo de Yarza, siempre hay un Yarza desde hace casi medio milenio. Bueno, esto puede ser. ¿Por qué podría ser de un Yarza? Porque trabajaban en esa época en Zaragoza, y uno de ellos acabó siendo la mano derecha de don Ventura Rodríguez, autor intelectual de la Santa Capilla. Hubiera estado ahí la Virgen en una situación que hoy nos parece fallida. Vean que encima del tabernáculo hay una procesión de santos. Claro, ya ha pasado Bernini por el mundo. En la plaza de San Pedro es de desmayarse, en su colosalidad perfectamente calculada, con la basílica al fondo, pero esos elipses y las estatuas que se han colocado encima para magnificar esa plaza han hecho escuela, su ejemplo ha cundido, todo el mundo lo quiere imitar, y cuando el Bernini haga su maravilloso constructo con columnas salomónicas para poner dentro, en fin, lo que todo el mundo va a ver nada más que entra a San Pedro, ¿no? Y dice, bueno, pues tenemos el aseo, 2 a falta de 1, todo el mundo quiere imitar eso. Y aquí hay una imitación, no exactamente de ese baldaquino, pero sí que hay ideas ahí del barroco muy colosalista, un poco pretencioso, lleno de esculturas. La Virgen hubiera quedado en una posición que no es apropiada. Habría de entrarse a oír al sacerdote por esa puerta y quedaría enfrente la Virgen ahí como arrinconada. Pero es que es muy difícil de resolver este problema.
El Cabildo, con buen criterio, desechó estas ideas esforzadas y meritorias, pero no estaban inspiradas por el talento exigible a los artistas de primera fila del siglo XVIII. Por eso fue muy afortunado que a través de personas inteligentes el rey decidiese intervenir, ayudar a la construcción. Claro, dio dinero, y no poco, porque quería que fuese una obra de precio, una obra costosa, pero sobre todo dio el talento de su arquitecto, de don Ventura. Y fíjense qué comparación con lo anterior. Esto es lo que presenta, salto etapas menos significativas, don Ventura Rodríguez, de su mano, coloreado incluso como maqueta de lo que quiere hacer ahí. Tienen el alzado y tienen la planta. Esto es prácticamente lo que se hizo durante bastantes años. Además, don Ventura, bautizado Buenaventura en realidad, no vivía aquí, venía esporádicamente a dar vuelta y a vigilar que sus planes se cumpliesen como él había determinado. Y la Virgen queda ahí, pero de un modo tan perfectamente calculado y medido que, como todos ustedes saben, porque todos conocen ese lugar, nadie se llama a extrañeza. En el plano, fíjense qué descentrada queda la imagen y la columna, y en fin, pero ¿cómo funcionará bien esto en la realidad física? Con los volúmenes que los fieles que no tienen especial instrucción en artes pueden apreciar y degustar, pero sobre todo y también con los volúmenes y presencias que quienes sí que entienden, empezando por los clérigos, pero también por el patrocinador, que es el poderoso señor, que es el rey de España, quiere que la cosa quede. Y bueno, pues don Ventura ofrece esta solución que en principio uno tiende a decir, pero con esto, ¿dónde queda la columna traída por los 1000 ángeles que custodian a la Virgen y otros extra que le puso su hijo para que viniesen y la deja aquí, la ponéis ahí en ese sitio, ¿no? Don Ventura hace una maqueta muy cuidadosa. Se la enseño por la fachada delantera, o sea, por donde se ve a la Virgen, y por la fachada trasera, que es lo que hoy llamamos trasaltar. Y bueno, es que esto se verá así, en sus proporciones. Ahí ven cómo es un templo dentro del templo. Ha construido un tabernáculo, un templo debajo del templo del Pilar, pero que tiene entidad propia, que está como exento, independiente del resto de la construcción que ya estaba hecha, o casi. En cambio, el lado derecho no lo conoceremos porque no se hizo así. Él quería que eso fuese el altar mayor. Pero el cabildo, rompiendo, y el arzobispo se supone que rompiendo esta finura intelectual exquisita de don Ventura Rodríguez, lo que dijo es: no queremos deshacernos del retablo de Forment, que es maravilloso. Pero se podrá poner en otra parte, no queremos sacarlo del Pilar. Y esa extraña solución, que a los locales nos parece muy normal, porque la hemos visto de siempre, es un híbrido muy interesante que hoy está albergado por un templo en donde cabía todo eso. Este es el trasaltar actual, que como ven no tiene nada que ver con ese altar con un retablo esculpido al fondo y una custodia, un ostensorio, un ósculo, un óculo. Esto es la dormición o tránsito o asunción de María, rodeada de los discípulos que tristemente la ven partir. En lenguaje común diríamos: ha muerto la Virgen, y estos son, en fin, los funerales de quienes asisten o imaginan su asunción a los cielos. Es un relieve estupendo, muy bonito, explicado en las inscripciones laterales, en el que no me puedo detener. Y este es don Ventura, al que pintó Goya. Estamos hablando de los años 50, esto es de los años 80 de ese siglo. Don Ventura es un hombre ya mayor, como ven ahí. El rey siguiente no lo trató muy bien. Y a estas alturas, cuando el pintor, que ya es el más importante o casi del país,
porque fue pintor del rey, pero que había unos cuantos, pero luego fue pintor de cámara del rey, y don Ventura, que es el arquitecto del rey, le dice, imaginemos, don Francisco, no creo que lo llamase don Paco o Paco, como lo llamaban sus amigos, pero decía don Francisco, ¿me haría vuesa merced un retrato y tal? Pues cómo no, don Ventura, lo que usted disponga. Y además Goya era muy pilarista y muy zaragozano. Y don Ventura se hace retratar con lo que había hecho 30 años antes. Porque ha construido montones de cosas preciosas, preciosas. Y dice, no, pero me tiene que retratar con esto. Esto no es una lindeza que le haga a Goya porque es aragonés. Es que Ventura Rodríguez sabe que va a ser inmortalizado de esa manera, que se va a hacer un poco su retrato para siempre. ¿Y qué hace en el Museo Nacional de Estocolmo? Y dice, pues estos viajes de los españoles que dices, pero ¿qué hace don Ventura en el Museo de Estocolmo? Y dice, pues porque lo compró alguien que lo podía comprar y lo vendió a alguien que lo quiso vender cuando estas cosas no tenían la protección que debían de tener. Pues muy bien. Bueno, vean ustedes que lo que tiene en su mano izquierda, y lo señala enorgulleciéndose de ese trabajo 30 años después, es la Santa Capilla. Esto en fin, no lo tomen a exabrupto, esto lo traigo porque me da la gana. Porque con esto, en su momento, cuando lo descubrí en la planta, en el plano, me di cuenta de que quería Ventura Rodríguez. Esto es un encargo que le hacen a Ventura Rodríguez bastante enojoso en Madrid, como el de la columna. Anda, resuelve ese problema. Hazla importante y no se te ocurra tocarla. Pero es que está pegada a libros. Si la quiero hacer importante, la tengo que retirar. No se puede tocar. Vale, pues ya veremos. Esta es la iglesia de San Marcos en Madrid, que es más o menos contemporánea. Y bueno, esto es un poco chapucero, pero como me lo tengo que hacer yo en casa, es una condición que tenemos los eméritos. Oiga, usted ya se fue a Dios, no vuelva, no pida ayudas. Eso es. Esos son elipses. Esos son elipses. 1, 2, 3, 4 y otra en el ábside 5. Y es una iglesia en donde no hay sitio. Le dicen, construyala a vuesa merced. Y se las arregla. Entra uno en esa iglesita de San Marcos y dice, ¿qué pasa aquí? Porque empieza el espacio a moverse y a ensancharse y parece que no termina. Y claro, estudiada la cosa en planta, que es como hacen los expertos, historiadores del arte, arquitectos, o yo que no soy ni una cosa ni otra, aficionados, te das cuenta de qué cosas rondan por la cabeza de don Ventura. La primera elipse y la última, la de la entrada y la del ábside, tienen el eje mayor en una dirección, y las otras tres, que es como si esa iglesia tuviera 3 naves, lo que hay a los lados de las elipses son altares. Y dices, ¿pero cómo que no había sitio? Bueno, pues don Ventura se lo ha inventado, que es lo que puede hacer un gran arquitecto, inventar espacio, ¿no? Claro, pues ahí está. Ahí se inventó un espacio más singular que el de San Marcos, porque tuvo un equipo fantástico. Este es el interior de la Santa Capilla por el lado oeste, en una foto que tiene más mérito de lo que parece. Parece que es como una postal de esas que se ven siempre, ¿no? Pero yo le pedí a José Miguel Marco, que actualmente es el jefe de fotografía de Aragón, y oye, me gustaría una foto así y así, y que se viese aquí y acullá, y de esta parte y de la otra parte. Me miraba como diciendo, pero ¿este qué se cree? Que aquí, en fin. Bueno, pues la hizo porque es un profesional estupendo. Entramos y vemos eso, y hay unas estructuras que son muy perceptibles, esas que he llamado estructuras visibles. En la fachada de los altares, pues hay unos arcos, unos óvalos a los costados con escenas esculpidas, una especie de espacio central ceñido por 2 columnas, y arriba los apoyos o los arranques de las cubiertas circulares, ¿no? Pero hay muchas otras cosas aquí
que solo se ven si uno sabe que están o si uno estudia dónde pueden estar escondidas, pero claro que están, porque don Ventura y su equipo dijeron, no, esto está muy bien, esto está muy equilibrado, está bien, he puesto lo elemental, pero esto también está. Dice, pero yo no lo veo. Dice, no, ahora sí. Eso va desde el centro del apóstol hasta el remate del fulgor, que es como se llaman técnicamente esos rayos normalmente metálicos que salen de una imagen santa, y a la imagen de la Virgen. Dice, y esto también está. Anda, las distancias calculadas desde la cabeza de María hasta los mismos puntos laterales en donde apoyaba la base del triángulo anterior. Y esto también está. Desde los pies de María, desde la cabeza de María, desde el resplandor celeste que acompaña a María. Y esto también está todo inscrito. Hay un poco de trampa, en el buen sentido de la palabra, de truco, porque esto lo hago en casa sobre una superficie plana y el espacio es curvo. Pero si yo tuviera la habilidad de poder dibujar 3D y presentar las superficies curvas, les aseguro que no hay fraude en estas figuras geométricas. Hay solamente torpeza mía. Bueno, pues esta es María con un dedo reparado, no sé si se aprecia el detalle en la foto. Esta es la María que imagina Ventura Rodríguez y que esculpe un estupendo cabeza de escuela de la escultura zaragozana, que es José Ramírez de Arellano. Y el centro de la escena anterior, en apariencia, es María. En efecto, es que es María. Todo confluye allí, el centro del rectángulo blanco y los vértices de los tres triángulos de colores forman una línea vertical que atraviesa por el eje central a María, que está dispuesta, como ven, según un eje vertical en su cabeza, sus pies y el remate del fulgor. Bueno, pues todo eso lleva a una María que, sin embargo, mueve el dedo, como saben, esto lo cuentan siempre en todos los guías del Pilar y los que no son guías, sí, pero María descentra la visión de estas armonías ocultas y señala dónde tienes que mirar. Y claro, tienes que mirar a la imagen, porque la está señalando María, le está diciendo a Santiago, tú, aquí. Entonces, ahí hay un dinamismo, que es el del segundo triángulo, que dices, bueno, pues si aparte de ver a la Virgen, como se dice mucho en Zaragoza y Aragón, no se va a rezar a la Virgen, ni a ver a la Virgen, pues además de eso, si el visitante, además de ver a la Virgen, va a ver la Santa Capilla, en ese frontal se dará cuenta de este juego que, aun sin saber estas cosas de los triángulos, se adivina simplemente mirando a María y siguiendo el dedo con el que señala. Todo esto está calculado y concertado por el equipo de don Ventura. ¿Hay armonías que no se ven? Pues ahí tienen. En la planta de la Santa Capilla se pueden inscribir o puede ser inscrita en polígonos. Ahí les he puesto uno verde, uno amarillo, uno violeta y uno rojo, que están. Y dice, bueno, pero yo eso no lo veo. Y dice, no, pero en el espacio que te circunda está construido sobre esos principios armónicos y de conjugación de equilibrios geométricos. Y aunque tú no lo percibas directamente, están y por lo tanto actúan. Esto también es de la Santa Capilla. Esto consiste en coger un compás, como he cogido yo, un compás virtual, pero primero lo hice en papel, y decir, a ver aquí, en los puntos cruciales de la planta que hizo don Ventura, ¿qué cosas hay aquí? Y hay unos puntos rojos que forman un polígono exterior y unos puntos azules y verdes que combinan círculos, o sea, circunferencias y espacios curvos. Pero ese espacio que les he marcado ahí con vértices en rojo y que aquí marco
con trazos morados, dice, eso es un polígono regular. No, señor, tiene 7 lados y no es regular. Tiene 3 lados más largos en una mitad y 4 más cortos en otra. Ah, pues no me había dado cuenta, claro, pero para eso está el estudio de los fenómenos artísticos. ¿Por qué hay 3 arriba? Pues porque es un espacio más importante, los lados son mayores y porque señala los 3 altares. El altar donde está Santiago mirando a María, el altar de María y el altar de la columna. Que es la idea principal, es que hay ese frente de altares y el resto, que es lo que no constituye materia de altar, de ara sacrificial, pues tiene un espacio muy bien modulado, pero son 4 lados en vez de 3. Y oye, pero qué bien funciona, qué bien inserto está, porque el espacio de circunvalación de todo esto sí que es regular. Y dice, bueno, pues estudie usted. El truco de las cosas está en leer, estudiar, aprender y siempre que se pueda memorizar. Con lo cual me estoy pronunciando muy en contra de montones de corrientes pedagógicas ahora en boga. Lo que no se memoriza no está en la cabeza. Esto que parece una evidencia, pues resulta que no lo es. 2 altares, la columna donde se ha dicho misa alguna vez y el trasaltar que ya conocen. Ese es otro grupo de elementos que no se pueden ver a la vez. Hay que salir fuera de la Santa Capilla para ver la pared oeste, que es el trasaltar, como llamamos cómodamente, donde está la dormición de María. Y todo eso, si les digo cuántas puertas tiene la Santa Capilla, me dirán, qué listo es. La Santa Capilla no tiene puertas, tiene 16. Y son esas, de nogal, grandes, doblemente labradas, con una serie de motivos que pueden interpretarse en su mayoría como jaculatorias en honor de María, que no están debidamente estudiadas, que no están debidamente fotografiadas. Es muy difícil conseguir buenas fotografías del Pilar. Es un acceso muy restringido, incluso para investigadores. Tampoco se pueden ver a la vez. Hay 8 dentro de la Santa Capilla y otras 8 en su circunvalación. Hay que salir fuera y dar vuelta para ver. Pero son un conjunto de 16 por 2 motivos cada una, 32 motivos que obedecen a un plan. Ahí hay un programa en este caso mariano, mariológico. Y ya les digo que no son chicas. Hay una bastante estropeada que está por donde las velas. Hay un acceso, como ven ahí, un dibujo radiante abajo a la izquierda. Hay una especie de rueda de carro que son unas escaleras, porque hay una cripta debajo. Bueno, pues ahí hay una puerta que está bastante estropeada por el lado de afuera. Y fíjense que son 2 circuitos, el que he señalado con trazo intermitente en azul y el que he señalado con trazo morado. Y dice, bueno, pues, ¿y eso cómo se ve? Primero, muy mal, porque no es objeto de atención ni del visitante, ni del devoto, apenas del estudioso, porque algunas no tienen iluminación ninguna, están metidas en recovecos de la planta, y porque no se pueden ver en una secuencia continua, ya que hay que meterse por dentro y luego salir y continuar mentalmente con la serie por el lado de fuera o al revés. Aquí tienen muestras, esto lo he sacado de libros viejos, para los que manejen Photoshop, destramando la imagen, trampeándola todo lo que he podido para que pudieran ustedes verla. Y estos son 2 motivos que hay en las puertas llamadas de Santiago. A la izquierda ven emblemas de peregrino, el sombrero y el bastón, una calabaza para el agua, y a la derecha el Agnus Dei, que es un emblema del Cabildo, y abajo armas, porque hoy nos hemos olvidado por lo políticamente correcto, pero el Santiago de esta época, como el de toda la Edad Media, es un Santiago matamoros, es un Santiago como San Jorge,
jinete implacable, a pesar de esa vieja cuarteta, ¿no? Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Bueno, pues San Jorge es el Santiago castellano, pero Santiago está en el Pilar, porque el Pilar es un templo jacobeo, santiagués. María se parece a Santiago, en la misma serie de tradiciones engarzadas que hacen que Santiago muera en Jerusalén, pero esté enterrado en Compostela. Y entonces Compostela, Zaragoza, Jerusalén y Roma forman una especie de, con la Vía Láctea o Camino de Santiago, pues una especie de conjunto maravilloso que hay que reflejar en la Santa Capilla, por un procedimiento o por otro. Desde luego que Santiago está. Pero imagínense, ahora están viendo dos motivos, pues hay 32. Ahí tienen el arca de salvación, que es un piropo, un requiebro, una jaculatoria que se dirige a María. Tú eres como el arca de Noé. Quien está contigo, en ti, no perece, aunque esté frente al diluvio universal. Son de este tamaño. O sea que yo, si la abren, quepo y sobra sitio. Estas fotos, bueno, no son de mentira, pero no las he podido hacer directamente. He aprovechado, como les digo, materiales de imprenta. No hay ninguna serie completa y menos con detalle. Ven que arriba tiene dos mitades temáticas. La primera mitad es un tercio de la puerta dentro de una figura circular y debajo hay un motivo mayor. Algunas son muy bonitas. Esto es un barco, un navío, es una fragata, un navío de línea, lleva muchísimos cañones, que está a punto de llegar a un puerto con un faro que humea. Bueno, pues María también es nauta, ¿no? Stella Maris, etc. Pero esto no está estudiado. O sea, alguien debiera hacer sistemáticamente, lo hizo en su tesis doctoral la doctora Bolocchi Larraya, pero lo hizo como pudo. Esto no es ningún reproche para ella, al revés. No sé cómo consiguió acercarse a este tipo de conocimiento. Hay una vida de María, contada paso a paso. ¿Y dónde está? Bueno, dispersa. 8 medallones, preciosos los 8 dentro, y 4 medallones, preciosos los 4 fuera. Todos de igual tamaño, todos de igual forma, todos de mármol de Carrara, 9 hechos por un escultor extraordinario, que es Carlos Salas, y 3 por otro mayor que él, al que se le encomendaron 3 de los 12, creo yo que por respeto a su edad y a su veteranía, que se llama Álvarez. ¿Y cómo vemos esta biografía de María, Madre de Dios, que es la causa del templo? Pues primero leyéndola, y una vez que le han explicado a uno qué es esto, dice, ¿pero eso dónde se consigue? Pues en este papel, más fácilmente que en ningún otro sitio. Vean, la Inmaculada Concepción, junto a Santiago y los convertidos. O sea, cuando María es concebida por su madre, Santa Ana. El nacimiento de María, con una escena estupenda de un nacimiento de ambiente medieval o tardomedieval o renacentista, con jarras, jofainas, comadrona, en fin, son unas escenas muy buenas. La presentación de la niña en el templo y consiguiente purificación de la madre, que según la ley judaica ha quedado inmunda, es decir, no limpia durante un periodo de tiempo que es mayor si ha dado a luz a una niña, horror de la hembra, que si ha dado a luz a un varón, en cuyo caso el tiempo de purga de su inmundicia de mujer es menor. Es una tradición semita muy arraigada no solo en el judaísmo, sino también en otras religiones semíticas. Los desposorios con José, la boda de la Virgen, la Anunciación, en donde Gabriel el mensajero, Gabriel, nombres con Dios, Rafael, Miguel, Daniel, Israel, Elohim, es el Señor.
Esos nombres son nombres que llevan a Dios, él o al, porque en árabe es Allah, es lo mismo que el Elohim. Bueno, es la misma raíz. Bueno, la anunciación, Gabriel le dice, vas a quedar encinta, ya, no te asustes. La visitación, en donde sin decir nada, como saben, su prima mayor, Isabel, dice, estás embarazada de mi Señor y mi niño que va a nacer se está exaltando en mi vientre al notar tu presencia. O sea, lo que se cree saber de la vida de María, la encarnación, que nos preguntaremos, ¿y cómo se representa la encarnación? Porque es un fenómeno, en fin, de ecografía casi, ¿no? Ay, ¿qué hicieron estos artistas? La presentación de Jesús, del niño recién nacido, 8 días en el templo, para maravilla del sacerdote que reconoce en él al futuro Salvador del mundo y al Hijo de Dios. Y fuera, bueno, esos son 4 pares, ¿no?, interiores que he señalado con esos semicírculos amarillos. Pero la serie sigue. Es la vida de María, no la de Jesús. ¿Y cuál es el siguiente episodio que se representa? El hijo muerto, la dolorosa. Ese se ve cuando se entra a ver a la Virgen, directamente queda mano izquierda pegado a la primera puerta que no se ve. Pues ahí está. Y el siguiente, también en el exterior, es la soledad. Ya está sola. Y 2 quedan fuera en la parte del trasaltar. El primero es la dormición, está representada en tamaño gigante. La coronación. Ha subido a los cielos y es coronada por la Trinidad, como reina de los cielos. Y finalmente hay uno que tenía que ser famoso en Aragón y en España y que no lo es, entre otras cosas porque no se puede ver prácticamente. No está muy a la vista y a veces está oculto por un mamotreto necesario, una gran escalera de madera que mide varios metros, que se emplea para las limpiezas de las lámparas y por ahí, que es España y la Iglesia venerando o adorando, como se dice incorrectamente, pero a menudo, a la Virgen que se ha aparecido con su pilar en Zaragoza. Dicho esto, uno ya puede ir allí a decir, bueno, pues las puertas, bien, y ahora la biografía de María. Vean que forman siempre polígonos, rutas regulares, ordenadas, calculadas. No, esto tiene que ir aquí por esto y por esto, porque está en consonancia, está acorde, está concertándose con esto. Y además esto está sobre otras melodías que suenan aquí, como la de las puertas. Eso es muy también de la música barroca, es un espíritu que no consiste solo en recargar y en retorcer y en hacer columnas en espiral y en poner muchos adornos. El espíritu de lo barroco tiene otras fluencias que están en la música de Bach también, claro, el canon del cangrejo, que se toca lo mismo al derecho que al revés, las habilidades que dejan construidas estructuras intelectuales, artísticas, musicales, para los restos. Luego vendrá quien lo mejore, quien lo amplíe, pero es el barroco tan detestado entre nosotros a menudo con mucha ligereza, es detestado porque está poco estudiado, digamos por el común de nosotros, ¿no? Cuando te vas metiendo en el barroco te prende, porque lo vas entendiendo y dices, pues esto, caramba, qué trabajo, qué ideas, cuántas lecturas, qué herencia densamente asumida y elaborada, ¿no? Pues estoy dando marcha atrás. Ahí tienen la anunciación. Gabriel señala al Espíritu de Dios que la va a dejar encinta. Es muy explícito en todas. Desde este punto de vista podríamos decir que hay un realismo narrativo. Y a la derecha está la encarnación. ¿Y cómo se sabe que eso es una encarnación? Pues porque esta foto es la peor de todas, claro. Es una ampliación brutal que le he hecho de mala manera, trampeando la luz de un papel muy malo. Pero es que lleva en el vientre IHS radiante.
está claro que lleva en el vientre a Jesús. Pues es una solución muy ingeniosa y muy inteligible para el que la quiera mirar, ¿no? La visitación a Isabel, que es de Carlos Salas, la presentación de Jesús en el templo, que es de Álvarez, y son muy bonitos, muy bonitos. Yo esos candelabros con bombilla que ahora, como están apagadas en el momento de estas fotos, pues menos mal, pero si no, es que claro, hay que elegir. Y yo tengo claro lo que elegiría, pero por suerte para todos yo no mando. La Dolorosa, que se diferencia de la Soledad en que tiene una tremenda espada que le atraviesa el corazón y que está contemplando la cruz, el elemento de martirio de su único hijo. Y a la derecha la Soledad tremenda, bueno, es a medio camino de la figura de la Pietà, que es muy antigua, ya está en el arte egipcio, ya está Isis llorando a Osiris muerto por Set. O sea, la Virgen Madre, en el caso de Egipto, hermana y madre, está bien que se casaban entre sí. Es una idea que aquí se plasma con una elegancia de este barroco neoclásico magnífica y es una pena. O sea, yo no sé por qué no hay un libro de las 12 medallones o unas fotos así de grandes y una explicación de alguien que sepa 18 de verdad y que diga si esto está siguiendo un modelo italiano o si lo copió alguien. Yo no llego ahí. Aquí está coronada por la Santísima Trinidad, el Cristo muerto, resucitado, pero enarbolando, asido a la cruz, el Espíritu Santo en la forma volátil habitual, sostenida por ángeles y Dios Padre, que la coronan, reina de la creación, etc. Y este es el que les decía que no sé yo, porque no es famoso. A la izquierda hay un personaje regio, ahora no me puedo meter en quién creo que no es, porque lleva el toisón de oro en el pecho. Pues dice, pues de la Casa Real Española con seguridad, sobre todo porque además estuvo pagando aquí y se metió en el patrocinio. Y eso que hay en medio, ese hombre con la cabeza levantada, lleva una triple corona, es un papa, seguramente San Pedro, el símbolo del papado, o sea, la Iglesia. Y a la derecha, dice, a la derecha es España, ¿no ve usted que es una matrona vestida como Minerva o Atenea, Prómajos, la guerrera, y que lleva el escudo de España? Y dice, no, el escudo lleva solo castillos y leones, es el escudo de los Borbones. Y en el centro, el señal real de Aragón. ¿Por qué? Pues porque el rey y sus artistas saben dónde están. Y entonces, destacadamente en el escudo de Hispania están las barras aragonesas de la corona y del rey, también de los otros países que formaron la corona de Aragón. Encima de la Santa Capilla hay 8 estatuas de santos. ¿Y qué santos son esos? No son 12, no, son 8. Aquí la cosa, salvo ese 7 que hemos visto antes, tan ingenioso, va de múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 32. Bueno, pues esos... Claro, dice, pero yo no los puedo ver así, ¿no? Pero para eso ha venido usted a la Universidad Senior de la Universidad San Jorge, para poder verlo. ¿Esto cómo se podría ver ahora por muy poco costo? Con un dron. ¿Lo veremos con un dron? Ojalá. Porque entonces veríamos a San Beda el Venerable. Son estatuas muy bonitas, muy bien trazadas y muy bien resueltas. A Santo Tomás de Villanueva y a San Antonino de Florencia. ¿Y dice, a San quién? Pues San Antonino de Florencia. Vale. Santo Tomás de Villanueva tiene iglesia en Zaragoza, la de Escolapios, ¿no? Pero San Antonino de Florencia, ¿quién será? Y San Beda el Venerable me suena, pero ¿quién será? Y San Julián de Toledo, ¿quién será? Y el Beato de Liébana, pero eso no es una cosa del Apocalipsis, o algo. Los beatos los estudió Fernando Galtier, marido de nuestra directora.
Y hombre, San Jerónimo sí, desnudo y martirizándose con piedras afiladas. Y San Isidoro de Cartagena, obispo de Sevilla, el hombre más sabio de su tiempo, cambio del siglo al VII, maestro adorado por Braulio, que se consideraba su discípulo y amigo. ¿Y qué hacen allá arriba, los 8? Pues tienen un denominador común que naturalmente también hay que estudiar para saberlo, que los 8, cada cual en su tiempo y a su manera, daban por bueno que Santiago había estado en Zaragoza. Cosa que la mayoría de los tratadistas niega, de los tratadistas católicos me refiero. Incluso hay algún papa que dice, ¿pero qué Santiago en Zaragoza? La única iglesia fundada por un apóstol en Occidente es Roma. Y el que diga lo contrario, en fin, un papa muy enfadado en un breve pontificio diciendo, ¿pero qué es Santiago ahí fundando? En Occidente solo se fundó Roma por un apóstol. Y tampoco Pablo fundó iglesias, ¿no? Bueno, estos 8 dicen, Santiago estuvo en Zaragoza. No dicen más, no dicen, y vino la Virgen María y tal. No, pero son santos jacobistas, podríamos decir. Y el cabildo y el arzobispo propuso que se integrasen en el tabernáculo que custodia a la Virgen que se aparece a Santiago, que está también debajo del tabernáculo con los convertidos. De modo que es otra melodía, un contrapunto que se añade a los que llevamos vistos. Pero claro, si no se lo explican a uno y además no se puede ver, pues se queda sin saberlo. Y ahora entramos en otra fase, que es la de los ángeles. Esta pintura estupenda que está en Londres es de un Francesco Botticini, no es Botticelli, lo digo para que no se confundan por el parecido de los apellidos y la relativa coetaneidad. Lo que quiero que vean aquí es que la Virgen ha muerto, ha fallecido, ha ascendido, está con su Hijo en la gloria y hay 3 pisos de ángeles de a 3 pisos cada uno, 9 categorías de ángeles. Este es el pensamiento teológico de la Edad Media cristiano-católica y mantenido durante el Barroco y el siglo XVIII post-tridentinos como doctrina correcta, de un Dionisio antiguo y más o menos perdido, pero ratificada por Tomás de Aquino, que dice, tiene que haber 9 órdenes angélicos, buscando lo que dice la Escritura y extrapolando y escogitando, son 9 órdenes. Y son estos. Y los pintores lo explican. Unos llevan alas, unos tienen cuerpo, otros no, tienen funciones diversas. Y la capilla angélica del Pilar está llena de ángeles, pero además que están los de las 9 categorías. Ahí tienen los ángeles, digamos, de infantería. Sí, los angélicos están por ahí. Y según la tradición católica, que es, a mi juicio, de origen romano, cada ser humano tiene un ángel de la guarda, o de la guardia, o custodio. En San Miguel hay uno representado. Los romanos a cada paterfamilias le asignaban un numen particular. Ese sería un poco el concepto. Y como existen ángeles, tradición mesopotámica, babilónica, adquirida por el pueblo judío, en Nínive, en Babilonia, etc., pues esa mezcla de lo semita con lo romano produce el ángel individual. Ahí están. A estos incluso se les puede ver. Están entre nosotros y de vez en cuando se dejan ver. Hay agrupaciones de ángeles. Esos son de una clase, los que marca ese rombo. Ahí tienen a los que tocan instrumentos, porque el relato de 1299 dice, bueno, bajan los coros angélicos. Es muy anacrónico el relato, porque describe la llegada de la Virgen traída por ángeles con su pilar y con la imagen, en donde los ángeles cantan el pangelingua o pangelingua, cantan los maitines. Es decir, en el año 40, pues claro, eso no existe. Pero la tradición aquí se mantiene sin ninguna reticencia por parte de los autores intelectuales y de los artistas. Y entonces hay un montón de ángeles músicos ahí donde les enseño en esta figura.
que no sé cómo llamar, porque tiene 9 lados, es un eneágono, pero no es regular, en fin. Ahí están haciendo música, con instrumentos de cuerda, con instrumentos de viento, hay una sinfonía todo el rato, visible, esta se ve desde un banco de los fieles que van allí a venerar la imagen, se ve que la imagen está entre músicas. Si uno quiere mirar e imaginar aquello, hay flautas, hay órgano positivo, o sea, del que se pone portátil, diríamos, esos están ahí. Y hay 4 parejas de ángeles que forman cruz, que son adoradores de la cruz. Son 4 parejas de ángeles hechos y derechos, muy guapos, son mozos, van con unas túnicas movidas por el viento, que están en actitud de adorar el símbolo por antonomasia de la redención, y forman una cruz ellos mismos. Bueno, esos son hay otros putti, que son solo cabecitas con alas. Ahí tienen un ángel tocando el órgano móvil, con pequeños tubos. Tienen un ángel con la flauta travesera. Tienen un cello. Bueno, igual es una viola da gamba, pero aproximadamente. Eso está ahí sonando en silencio, claro, lo pusieron para eso. Uno que toca la viola, que es como el violín, pero de tamaño algo mayor y sonido más grave. Y después de los ángeles, ¿qué quedan? Dicen, bueno, arcángeles, querubines, serafines, tronos, virtudes, principados, dominaciones, hasta 9 categorías, están todas. No están con esa profusión, pero hay un representante de cada una de esas categorías en la capilla angélica. Y les he marcado su situación. Y también, claro, forman una figura regular y equilibrada que se acompasa con la elipse interior. Ahí tienen un serafín. No me entretengo en los nombres, que son semitas: serafín, querubín, el uno es ardiente, el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros nombres son latinos. Ahí tienen a un serafín y a un querubín, cada uno con sus símbolos, según los describe la tradición medieval cristiana. Ahí tienen 2 adoradores de la cruz en medio. Es que son fotos muy difíciles de hacer. A la izquierda una virtud y a la derecha un trono. Son esas categorías angélicas. Ahí se pueden hacer idea de cómo están los santos, San Beda a la izquierda abajo, los ángeles por encima de los santos y las potestades por encima de los ángeles. Está, claro que es un concierto, está concertadísimo todo esto. Y claro, pues esto, a ver, es una maravilla, es una preciosidad. Dice, pero esto es hueco, es sólido, es transparente o no, o qué, ¿cuántos planos hay aquí? Bueno, pues lo que se ve. Dice, pues qué interesante. Pero esto lo puedo ver yo si voy, no siempre. Y pues es una pena, porque es magnífico ese paisaje, ¿no? De espacios que están superpuestos, pero que son transparentes. Esta es una foto, murió hace 2 o 3 años Antonio Cervuelo, y le pedí permiso para emplearla. Digo, oye, Antonio, es como la foto de antes de José Miguel Marco, y algunas de las que hace mi hermano Pedro. Dice, esta foto es que no se puede hacer. Dice, vamos a estudiar, que es lo que hay que hacer siempre. Vamos a prepararnos, vamos a estudiar. Y le salió esta foto. Digo, Antonio, ¿me das permiso? Sí, pero que te citaré, que es igual, que te la regalo. En su homenaje lo digo porque ya no está con nosotros. Lo que yo veo aquí, y ustedes conmigo, es que hay un plano que es la venida angélica de María en vida. Los ángeles que están por ahí tocando instrumentos y haciendo coro, y la Virgen en medio, con su pilar y con Santiago y los convertidos a la izquierda. Hay un segundo nivel inferior, que es el de las 16 puertas, con alegorías marianas. Hay un nivel que he marcado en blanco con la biografía de María, que tiene su altura siempre mantenida, por dentro y por fuera. Hay el nivel de los santos jacobitas, con San Beda, San Antonino de Florencia
y los demás, el Beato de Liébana, San Jerónimo, San Isidoro, las potestades angélicas, es ese nivel que he marcado con azul. Y es que aquí se ve muy bien la idea que tenía don Ventura. Y ahí está la sublimación de la cruz, que es la que lo remata todo. Y aún queda un lugar que no hemos visto, pero que está ahí, está a la vista y es tangible, que es la venida de María y la edificación del templo, contada detalle a detalle por un magnífico pintor, González Velázquez, que no es pariente de Velázquez, aunque coincidan en ese apellido. Esto es lo que hemos visto y lo que he procurado trasladar aquí con una sucinta explicación, para que nadie tenga luego que estar esforzándose. No me acuerdo si lo que dijo de los ángeles o de los santos era primero o después. Esta era la... Ya me queda menos, pero todavía me queda algo que explicar, porque no hemos visto la cúpula. Este es don Antonio González Velázquez, que estuvo largo tiempo en Zaragoza pintando la cúpula que le encargaron. En todo esto el director de orquesta era don Ventura. Antonio González Velázquez lo pasó mal aquí, se le murió la esposa, en fin. Trabajó muchísimo. La pintura al fresco es en superficies cupulares o abovedadas, es un sacrificio tremendo, es un martirio horroroso. Invierno, verano, ahí tumbado. Primero teniendo que hacer los bocetos en papel o en tela barata, calculando la deformación óptica según el grado de curvatura, pero además para que la pintura dure, si la haces al fresco, no puedes repintar como sobre el óleo, no, ya. Y si dejas secar, a rascar otra vez, poner el yeso, volver a empezar, y se pinta por giornate, por jornadas. ¿Hoy qué vamos a pintar? Lo traduzco a sistema métrico decimal, tantos metros cuadrados. Ha dicho el maestro, ¿y qué va a pintar? Esta figura y esta y esta y esta. ¿Y qué colores llevan? Porque no se pueden tener ahí en el frigorífico Balay, no. Bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a estar aquí? La respuesta más correcta es el preciso, el que haga falta. Depende de cómo nos vaya, de si les gusta lo que estamos haciendo. De modo que para que se hagan idea, el coreto de la Virgen, que está enfrente de la Santa Capilla, tiene unos 80 metros cuadrados, el de Goya, la gloria del nombre de Dios. La Regina Martyrum debe tener más de 250. Y un metro cuadrado es un cuadrado de un metro de lado, como su nombre indica. Entonces esta es una cúpula muy grande. No tengo en la memoria el dato de su superficie, pero es una cúpula de buen tamaño. Este retrato está en el Museo del Prado. Y estos son los bocetos que presenta. Que la foto sigue siendo mala. Esto lo restauró enteramente cuando cumplió 95 años Lacay. Fue una de las obras restauró tres cosas: la techumbre de la Catedral de Teruel, el retablo mayor de la Catedral de Huesca de Forment y la cúpula de González Velázquez. Y quedó preciosa. Y no se puede ver. Entre otras cosas porque no se ve, está iluminada. Dicen, vale, pues muy bien, nosotros la vamos a ver. Presidido por Cristo y Dios Padre, porque el Espíritu Santo está fuera de imagen, María señalando con el dedo dice, vean el manto rojo, sigan la cabecita negra que hay debajo, es un ángel que sostiene una columna redonda. Bien, pero también está la imagen. Los bocetos a veces omiten la imagen. Y entonces llegan los mandantes y dicen, la imagen. No estaban tan seguros algunos artistas de que hubiera que ponerla. Pero en los relatos está. Y entonces se pone.
Dice, pero si es del siglo XV y esto es del siglo I, el suceso. Ponga la imagen. Y es esa imagen. Algún boceto de otro artista tenemos que no la había visto y pone una virgen. Hay una cosa. Hace poco ha habido una exposición de bocetos en el Museo Goya de Ibercaja, en el antiguo Campo de Aznar, y se veía muy claramente esas cosas. Ahí está el Espíritu Santo, escondido en su sitio, en el más elevado, por encima de los otros dos miembros de la Trinidad, como pueden ver. O sea que no es que no esté, sino que es difícil de ver si uno no sabe dónde está. Pero digamos que hay una gran corrección, uno, tradicional y dos, teológica, en todos estos. Hay una preocupación por ese tipo de circunstancias. Son unos ángeles muy guapos de cara, son unos modelos muy clásicos de nariz griega, y se ve que Antonio González Velázquez se preocupó de que hubiera, digamos, esta belleza complementaria, ¿no? La imagen viene sobre un tejido rico, encima a su vez de un cojín con borlas. Y claro, cuando uno se sube allí arriba, yo lo pude hacer cuando estaban restaurando, me inventé no sé qué negocio, y lo mismo me pasó en la Regina Martin, y no te bajarías. Y tampoco entiendes que aguantasen lo que aguantaban allí. Bueno, aquí nos hacemos más idea de la composición general. Y vean ustedes cómo en el boceto de 1752 no está la imagen. Y dice, ¿pero por qué no la has puesto? Y dice, pues porque el asunto es el pilar, ¿no? Pero tú no, es que no has estado allí, es que no sabes lo que es esto. Pues no, pues ya lo estás poniendo. Y claro, y la puso. Y dice, pero esto nosotros no lo vamos a ver. Y dice, nosotros sí, que tenemos recomendación especial y podemos entrar en los secretos y los preludios de la Santa Capilla. Bueno, ya ha puesto el año siguiente, ha presentado un boceto completo en donde está la imagen, Santiago de rojo y verde, de rodillas, atendiendo a la señora. Y Fray Manuel Valleu, el hermano cartujo de Francisco y de Ramón y cuñado de Goya, es un copieta. Rojo, cojín, el pilar abajo, la imagen, Jesucristo levantando el brazo derecho. Fray Manuel Valleu se pasó la vida pintando la cartuja, rescatada estupendamente hace pocos años por la Diputación Provincial de Huesca, que la está cuidando y la está arreglando mucho. Pero él, en sus cartas a su hermano mayor, que es un grandísimo pintor, Francisco Valleu, y a su cuñado Paco, además de pedirle chocolate y cosas así, les dice que le den ideas, que no tiene ideas. Tiene que pintar tanto que no se le ocurre. Entonces le mandan ideas. Y dice, mira, esto es así. Y él va y las pinta. O sea, que esto no es que esté descubriendo yo las pobres vergüenzas del cartujo barbudo Fray Manuel, sino que él en su correo dice, y además de esas cositas que me mandáis y algún dinerete para tal o para cual cosa, me podéis mandar borroncicos, ideas, para que yo... Y claro, se ve que le mandan, evidentemente. Dice, mira, así van a pintar. Y dice, ¿de dónde habrá sacado esto Fray Manuel Valleu? Y dice, pues de que hace 3 o 4 años los bocetos eran de González Velázquez. Bueno, aquí la Virgen instruye a Santiago, ¿sobre qué? Que tengo que ir acelerando. Pues con esa cohorte de coros angélicos nutridísima que hay sobre Santa Augusta, que la ven al fondo, con un monte, que no sé si es Torrero o el Moncayo, no tenemos el dato cierto de que tenía don Antonio González Velázquez en la cabeza, y los muy atentos a la explicación construyen un pedazo de templo al fondo, como ven, una capilla en construcción de órdenes clásicos y de buena piedra sillar. Fíjense, es un templo monumental. ¿Y quiénes son los arquitectos? Los ángeles, directamente, hay varios de ellos diciéndole al cantero, al obrero, tú, esto por aquí, mira el plano, esto lo tienes que hacer de esta manera. Es una instrucción directa de los ángeles a quienes están labrando
el primer templo mariano del mundo según nuestra tradición regional. Bueno, regional o de nacionalidad o lo que sea, que ya no sé, pero yo la llamo tradición regional. Bien, allí están con escuadras, compases, diciendo cómo tiene que ser el templo. Y las herramientas que manejan habilidosamente esos esforzados trabajadores. A la derecha se ve uno llevando una viga muy grande y este que está labrando el lapicida con mucha fuerza con un mazo. Y esto es lo que les decía de los ángeles guapos. Aquí hay un obrero muy guapo, al lado del que estaba picando la piedra. O sea, he querido hacer aquí, claro, la superficie curva siempre hace mentir a la foto plana, pero aquí hay un estudio de anatomía valioso y una cara muy hermosa con rasgos de gran belleza. Este es el arzobispo, llevo 1:20, o sea que en 1:30 creo que habré acabado con el encargo. Sí, como no he oído ronquidos y esta duración de una lección es inusual, pues voy a seguir un poquito más. Este es el arzobispo por cuyo fino cedazo, un hombre exigente y muy vigilante de las obras, el arzobispo Añoa del Busto, que se hizo retratar así como era usual con sus armas heráldicas arzobispales. Y mucha gente dice, este es San Miguel. Y dice, pero ¿este dónde está? Este está encima de la Virgen. Y dice, yo no, he estado muchas veces allí y no lo he visto. Porque no sabe usted que está. Y por lo tanto no mira. Pero está a la vista. Y no es San Miguel. Porque es un ser angélico, lleva alas, no es San Jorge, evidentemente. Lleva un escudo y blandea una espada. Y lleva un casco de jefe. No es San Miguel. Es el ángel del Pilar. Y la monja, que murió antes de haber publicado su inagotable libro Mística Ciudad de Dios y Templo de María Santísima, etcétera, que son un montón de tomos, en su libro 7, párrafo 354, está contando lo que le dice María que pasó. Dio humildes gracias nuestra apóstola María Santísima y la pidió, es castellana, de Soria, e incurre el laísmo, la pidió el amparo de este reino de España con especial protección. O sea, Santiago pedía el amparo del reino de España en el año 40. Y mucho más de aquel lugar consagrado a su devoción y nombre. Y ordenó el Altísimo, a ruegos de la Virgen, que para guardar aquel santuario y defenderle, quedase en él un ángel santo encargado de su custodia. Y desde aquel día hasta ahora persevera el ángel en este ministerio y le continuará cuanto allí durare y permaneciere la imagen sagrada y la columna. Y esto que es aceptado como doctrina verdadera por Ciencia Infusa, que es el nombre técnico, dice, pero esa monja que no salía de casa ni nada, luego nos hemos reído del concepto de Ciencia Infusa, dice, si se sabe las cosas, es muy listo, lo sabe por Ciencia Infusa. Bueno, Ciencia Infusa es un concepto teológico de una sabiduría infundida divinamente en un espíritu que normalmente no sabría esas cosas. A la monja de Ágreda se le atribuye Ciencia Infusa. Está muy vigilada por la Inquisición, Felipe IV la venera, la adora, se escribe mucho con ella, y cuenta cosas como fajaba la Virgen al niño, que la Virgen era vegetariana. Bueno, es un libro muy curioso, pero lo que me importa aquí no es hacer alarde de esas curiosidades, sino decirles que eso sentó estatuto de doctrina tradicional. Y entonces había que poner el ángel de la Virgen. Si era una revelación de María. María va con su corte fija de 1000 ángeles, según estas tradiciones nuestras, y con otros que ocasionalmente le pone su hijo. Pero aquí deja uno especial, para que vigile, que lo sigue contando, las añagazas de Lucifer, maometanos, judíos, paganos, los enumera, y dice, no han podido con él. Entonces los artistas del 18, del equipo de Don Ventura, se supone que instruidos por el clero catedral, dicen, hay que poner
el ángel, para que custodie a la Virgen. Bueno, pues ahí lo tienen. Cuando vayan al Pilar no les dejarán hacer fotos, ni aunque sean gente tan ilustre como los que vamos allí, que nos da lo mismo porque tampoco, pero llévense binoculares, que no están prohibidos, porque aprovecharán mucho más estas cosas. La columna no se puede mover, pero don Ventura la movió. La movió sin moverla, es que eran gente con mucho talento. La columna vino así, verticalmente, traída desde el cielo por orden de Jesús, según la monja de Ágreda. Es Jesús el que le ordena a María: ve a Zaragoza, deja esta columna, dile a Santiago que su destino por voluntad mía es que muera en Jerusalén. Como está en Zaragoza, ve a decírselo y de paso dejarás esta columna que te doy. La columna viene transportada del cielo al lugar en que María la deja, previniendo que en ese sitio es donde tiene que estar. Y don Ventura se inventa un ascensor con ruedas y desplaza a la columna, esto es interpretación mía, pero no a ningún sitio donde la columna no hubiera estado, porque había venido en ese viaje vertical. Lo que no hace es moverla en horizontal. De modo que puede decirse con muy poca restricción mental que el emplazamiento de la columna no ha variado respecto del que siguió cuando vino. Esta argumentación es de mi propia cosecha, pero es lo que yo diría si me interrogasen sobre el asunto, porque no creo que bromeasen con esto. Y hay unas ruedecitas y vean el dibujo de la columna en el interior, cómo dio unas indicaciones para construir un pequeño artefacto. Esto también lo aprendí de un colega, de Juan Francisco Esteban, el que les he citado a propósito del crismón. Y esta es la primera vez que se mide la Santa Columna, en donde quiero destacarles un par de cosas. Esa es la columna según otro Yarza, que interviene en las obras, Julián de Yarza, la mide en varas aragonesas, se lo traduzco ahí, 177 centímetros, y el diámetro medio son 24, o sea, poco más de un palmo de ancho. El material, lo sabemos de siempre, es jaspe de Tortosa. Y ahí tienen el osculatorio, el sitio donde se besaba durante muchas generaciones, y que se desgastó. Y entonces Julián Yarza lo cambia, lo eleva, y el que se besa ahora tiene debajo el desgaste anterior. O sea, pensaron muy bien en todo. Hay más cosas, pero ese es el camarín con las estrellas. Las hay que no están ahí, que se guardan de repuesto, que son portadoras de piezas de joyería estimables ofrecidas por los devotos, más por las devotas que por los devotos, pero también por los devotos, y ahí tienen al Espíritu Santo que no verán, salvo que suban las escaleras del camarín de María y miren hacia arriba. El ángel está más o menos a esa altura, pero delante y visible, aunque escondido, pero se puede ver. El Espíritu Santo no, pero está el Espíritu a cuya intervención se debe la maternidad de María, está perpetuamente sobre la imagen. Y está Felipe II, el rey que no tiene una sola calle ni plaza en Aragón, al que los aragoneses han castigado por decapitar al justicia Juan de Lanuza V el Mozo en 1591, 20 de diciembre. Pero hay dos ángeles preciosos, buenísimos, renacentistas, custodiando siempre a la Virgen, de plata y esmalte, los dos obsequios de Felipe II con su escudo de armas de la época en que era rey de Portugal. También, como pueden ver, están las quinas en el centro superior. Así que podemos fechar muy bien esto en 1596, y a Felipe II, cuya grandeza era descomunal, lo hemos echado por la puerta, pero se ha colado por la ventana y está nada menos que en el camarín del Pilar. Y por último, esa es una radiografía de la imagen
hecha durante la restauración llevada a cabo en 1990 por el que entonces se llamaba Instituto Nacional de Restauración, ahora se llama de una manera más complicada. Instituto ya no es nacional, porque si no eres de no sé dónde, no eres nacional, estatal, ¿no? De patrimonio y no sé qué. Y esa rara imagen, que está poco difundida, pero no es secreta, muestra que la madera de la que está hecha la imagen y que está por definir, puede que sea un peral, otros dicen que un tilo, pero solo por reconocimiento externo, pero está sana. No hay carcoma, no hay ningún vicio interior que requiera intervenciones de más fuste que las que se le hicieron en el tratamiento externo, que llevó a descubrir que la mayor parte de la imagen ofrecía un aspecto dorado, seguramente con pan de oro, y solo el pajarito que llevaba el niño en la mano, el cuerpo de este y las manos y la cara de la Virgen estaban en tonos encarnados, o sea, de encarnación, pintados. Bueno, hizo un cuarto de milenio en el año 2015 y mi ruego es que vuelvan a verla y otra vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por esta bellísima exposición. Con razón te reconocen y te reconocerán siempre como maestro de maestros. ¿Verdad que sí? Bueno, es el turno de preguntas. Para todos aquellos ya empiezan a elevarse esas manos. Bueno, Guillermo, puedes, ¿no? ¿Podrás todavía? Bueno, yo sé lo que sé. Cuando ignore algo diré, eso no lo sé. Pero sé a quién preguntar, eso sí, eso hay que saberlo siempre. Venga, primera pregunta. Sí, Guillermo, muchas gracias por tu brillantísima conferencia, que nos has ilustrado a los zaragozanos que no conocemos lo que tenemos. Haberte hecho canónigo. Mi pregunta, Guillermo, es, hay una figura en torno a Ventura Rodríguez que es Agustín Sanz. ¿Qué tuvo que ver con las obras de la Santa Capilla? Poco. Es el autor de La Puerta del Carmen, por ejemplo. O sea, hacía obras menores, pero significativas en Zaragoza. Yo no soy un experto en el Pilar ni en sus largas obras, no se lo vayan a creer. Lo que estoy es muy enamorado de la Santa Capilla, desde hace mucho tiempo. Y fue un descubrimiento que me hizo el ya citado profesor Torralba, alumno suyo en la facultad. Un día llegó y dijo, no tienen ustedes ni idea de nada, no, tal, como debe hacerse. Y de Agustín Sanz, la cantidad de documentación sobre las obras del Pilar es tan grande que no está publicada entera. Yo no lo he encontrado en mis indagaciones en el archivo, en el de la Catedral del Pilar, no en el de la Catedral del Aseo. Están muy bien servidos los dos. Y el del Aseo por Jorge Andrés, son facultativos, y el del Pilar por Esther Casorrán. Y entonces yo allí he buscado, como no hay memoria de todo lo que yo querría saber, por ejemplo, lo de las puertas, estoy buscando, ya lo he dejado, facturas. Digo, a ver si me encuentro, páguesele a Mengano tantos reales. Digo, este era. Páguense a Zutano tantas cargas de nogal, por aquí andamos. De Agustín Sanz no he encontrado nada. Tampoco me he puesto a buscarlo. Pero Zaragoza, que era una ciudad muy entretenida, muy variada, con su sociedad económica desde el año 76 y demás, es muy inagotable. Entonces, ¿están publicados los archivos de la SEO y del Pilar? No, hay publicaciones de cosas, de series documentales, de legajos, de tal o cual códice. Este año se ha publicado un libro que a los que gusten de la historia eclesiástica, que ha sido durante tanto tiempo un núcleo de la historiografía general,
se ha publicado por un conjunto de estudiosos del Cabildo, los que he citado, Jorge Andrés, Isidro Miguel, y profesores de la Universidad de Zaragoza, con ayuda de la Institución Federal Católico, la historia eclesiástica de Zaragoza, escrita en el siglo XVII por Diego Espés. No Fray Diego de Espés, que también es casualidad, es del XVII y se llama como él. Este es un tomo así de gordo que estaba, y no sé, claro, ahí no puede salir Agustín Sanz porque es del XVII, y Agustín Sanz es el del XVIII. Pero para que vean los que me admiran tanto como maestro de maestros, pues no lo sé. Lo que me ha preguntado don José Luis, no tengo respuesta. Pero habrá quien la tenga en esta ciudad nuestra. Y eso yo se lo preguntaría a los del Departamento de Historia del Arte, donde Lourdes Diego tiene enchufe. Muchísimas gracias por esa conferencia que realmente nos ha sabido a poco. Pues vuelvo a empezar. Nos has hablado de la deformación óptica en la pintura. Mi pregunta es, ¿existía también la deformación óptica en la escultura? Sí. ¿La escultura se hacía in situ, o se hacía en el suelo y le tenían que decir antes dónde se iba a instalar debido a la enorme altura que tiene también esta capilla? Necesariamente. Pero aquí hemos tenido un caso de escultura monumental colocada en muy alto en los años 50 del siglo pasado, con Antonio Torres, que hizo, menos una, todas las estatuas de santos aragoneses que rematan la fachada sur del Pilar. Están ahí desde San José de Calazán, San Vicente Paúl, San Vicente Mártir, Santa Engracia. Son suyas y están muy bien hechas, no pueden ser más correctas, y están hechas según esos cálculos. ¿Qué está hecho según esos cálculos? Por citar casos de aquí que son tangibles y comprobables, el Augusto de Primaporta que regaló Mussolini en el año 40 es un molde exacto por puntos, dicen los expertos, del de mármol que hay en los museos vaticanos. Hete aquí que, ignorando lo más elemental de las estatuas que deben ser colocadas en altura para que no aparezcan deformadas, un glorioso ayuntamiento que de paso mandó destruir un templo romano que apareció construyendo el aparcamiento de la Plaza del Pilar, lo colocó a ras de suelo. Claro, yo no me había imaginado nunca a Augusto con garrillas y cabezón. Entonces hubo que hacer toda una campaña de ruegos insistentes para que por favor lo pusieran sobre un pedestal de 1,4 metros de altura, cosa que seguramente sabía un alumno de primero de la Escuela de Artes y Oficios, pero aquellos ediles no. Tardaron unos meses, pero al final. La historia no acaba aquí, de este asunto que planteaba Paco. Cuando te olvidas de eso, ese mismo equipo de próceres incalificables, digo porque no hay ningún calificativo suficiente para cantar su grandeza y talento, y por lo tanto no los puedo calificar adecuadamente, encargan a un modesto escultor de Zaragoza, pues un poco como Agustín Sanz en arquitectura, que hacía muchas cosas modestas y correctamente, que haga una copia en pequeño del Augusto de Primaporta, grande, y la hace a puntos, que es lo que le encargaron. Pueden ver ustedes ese cabezudo enano en la entrada majestuosa principal del ayuntamiento. Una cosa enteca que mide como 1,25 metros y que mantiene las proporciones de la estatua colosal, que es cabezuda y garrilluda. Entonces dice, bueno, no será posible que siga estando donde está. Sí. Por lo visto gusta mucho a las sucesivas corporaciones. Yo ya no se lo diré a ningún alcalde más. Pero lo que contaba Paco, pues es verdad. Claro que hay que decirle al artista si sabe. Y a veces el artista se enfada con el mandante. Dice, yo así no lo hago. Hay un famoso Francisco que se enfadaba de vez en cuando con su cuñado, otro Francisco, y con algún canónigo diciendo, pues si nos gusta os aguantáis.
¿Por qué? Dice, pues porque esto, en mi opinión, hay que hacerlo así y de otra manera no voy a poder, que es el asunto. No veo que aquí mando yo, etcétera. Qué difícil hubiera sido para nadie discutirle a don Ventura ese proyecto, que además ya había hecho San Marcos en Madrid, trae aquí una cosa y dice, ha dicho aquí uno que no. Pero ¿por qué ha dicho que no? Vamos a hablarlo. Dice, no, con ese no vale la pena. Que lo hables, vete a casa y déjalo estar. Yo que ya estoy en una edad muy impertinente. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia. Me ha parecido extraordinaria. Gracias. Porque lo que hace la ignorancia, yo pensaba 1 hora, casi 2 horas, en una conferencia sobre el Pilar, que todos lo hemos visto. O sea, yo creo que no... No, la del Pero Pilar, yo la del creo Pilar que ya la vendrá. capilla- Esta es la Santa Capilla nada más. Yo, la verdad, que me he quedado impresionada porque, además, por lo que hemos estado escuchando, da para otro mucho más. O sea que... Sí, da, sí. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta muy sencilla. En esta foto que hay ahora en pantalla, que ha dicho que lo que se veía abierto, que son como transparencias, o sea, que es... Yo pensaba que era vacío, o sea, que era como hueco. Sí, es vacío. Ah. Crea una transparencia. Sí, Ya, sí, ya, es ya. vacío, es vacío. Vale. No es como los transparentes, que se llaman así, que hay en algunas grandes iglesias, que son más bien translúcidos. Ya. No, estos son transparencias en el sentido Ya. de que dejan ver lo que hay al otro lado sin dificultad ninguna. Y claro, eso, cada uno de esos vanos que se han practicado tiene que tener presente, primero, la pérdida de masa, pero también la de fuerza de sustentación, si eso tiene algo encima. Esto es un secreto que les cuento. Todos los santos jacobitas y todos los ángeles y sus potestades que hay encima no son de piedra, son de madera y estuco. Porque además a don Ventura, en fin, para que vean que esto sí queda de sí, cuando le hicieron el encargo no le dijeron que le iban a pedir que debajo hiciera una cripta. Y la supo hacer. Aquí una cripta, pero si está el Ebro, o sea, ahí en el año 29 hubo que apear todo el Pilar y hacerle una cimentación especial con unas inyecciones gigantescas de cemento y por ahí, ¿no? ¿Por qué? Dice, pues porque está sobre una superficie de las terrazas cuaternarias del Ebro, que es un río muy antiguo, que ha venido dejando pozos, que son plásticas y se mueven. Por eso da mucho miedo que vengan a decir que van a hacer no sé qué debajo del aseo y que van a poner allí una cosa muy monumental con mucho peso. Y dice, tenga usted cuidado que está actuando sobre una gelatina geológica, y que el río sigue pasando y hay allí unas fuerzas imperceptibles para la biografía, un 20 o en 30 años, pero en fin, si se colocasen testigos que durasen 2 o 3 generaciones, como se hizo hace poco con la Torre Suroeste, que sí que se está moviendo, que es que esta grieta ha crecido 1 milímetro en 2 años, y ya, pues está creciendo la grieta, claro. Y este templo, y de repente le dicen, haga usted una cripta que nos queremos enterrar allí, y que la seguimos usando. Y claro, le tuvo que quitar peso a la Santa Capilla. Entre otros, la colección estatuaria que hay encima, que está muy sucia, muy sucia. Hay que inventar el dron con escoba. Bueno, pues han sido ustedes muy pacientes y muy amables conmigo. Muchas gracias.